son parte de procesos de buscar una identidad propia, pero en este momento lo veo como un proceso de navegar, de encontrarme, de entenderme en realidad, ¿cachai? Entender lo que estaba pasando. Y esos ejercicios de salirse de ciertas comunidades y explorar otras, yo creo que siempre son como que benefician mucho, no solamente a una, sino al entorno en donde se mueve. Tránsitos, episodio número 2. En este episodio de fines de noviembre, que estamos terminando a duras penas, tenemos de invitada a Eva, también conocida como Traidora, el nombre de su proyecto, que editó el año pasado un EP. Así que estaremos con ella conversando los distintos aspectos de su vida como migrante, como artista, como performer, como sujeto. Una conversación muy personal, muy de piel, diría. Y hablando a veces temas bastante, que creo que son complicados, ¿no? Ahora, por la situación global. Y me hizo pensar mucho en la lamentable, ¿no? El resultado de la elección reciente en Estados Unidos, porque nuevamente una de las cosas que usó la campaña de Trump fue en específico atacar y fomentar el odio hacia migrantes, pero también hacia la población trans. De hecho, las publicidades de la campaña de Trump, ¿no? Las dos temáticas consistentes eran hablar de los migrantes como si fueran un peligro a la seguridad social, a la sangre, ¿no? A la raza, como un peligro a la sociedad de Estados Unidos. Y también de estigmatizar a la población trans y a la gente que cuestiona, la gente que quizás está en transición, también como si fuera un problema social, ¿no? Entonces me hace pensar mucho, ¿no? En el tipo de peligro que pone a la gente que uno quiere, las amistades, familiares, ¿no? Que viven en ese, que han vivido o viven ese proceso, o quizás lo van a necesitar vivir en el futuro. Y realmente creo que para mí lo pone en perspectiva, en una perspectiva muy personal también, ¿no? Que obviamente a mí no me impacta directamente, pero sí me impacta cuando gente que yo quiero y aprecio, ¿no? Se ve negativamente impactada por la retórica y también por las acciones. Sí, yo creo que nos impacta absolutamente a todas y todos, o sea, en el sentido de que es el mundo en el que queremos habitar. Incluso siendo hetero, uno quiere habitar en un mundo donde la opresión no se ejerza de ese modo. Y en ese sentido, como hay un alcance súper universal en las luchas LGBTI, trans, queer, generalmente. O sea, me interesa como a mí, me interesa ese alcance universal de esas luchas que parecen súper parciales. Y de hecho, en el contexto como archirreaccionario que estamos viviendo, se cuestiona desde la izquierda ese tipo de luchas por ser parciales, eh, por referir a derechos que son secundarios o por desviar la atención de la verdadera opresión que es la económica, cuando en realidad todo eso se va configurando en un modo diferenciado de la opresión que tiene distintas caras. La opresión económica también actúa a través de las segmentaciones de género, las segmentaciones de raza, las producciones de esas segmentaciones. No tienen una razón en sí de ser. Entonces, me pareció súper interesante la conversación que tuvimos con Eva porque me hace cuestionar a mí cómo nuestros espacios pueden servir de hacer nuestras pequeñas vidas un poco más vivibles. Y me preguntaba yo si es que nuestras escenas contribuyen o son un freno también para la emergencia de esas formas más vivibles, más emancipadas de la vida. Y yo creo que la respuesta siempre es ambigua y es interesante como esa dualidad de la dimensión comunitaria de la escena o de otros elementos comunitarios como la familia, ponte tú, que a veces se vive como un espacio de refugio, pero también un espacio donde se vive de un modo acentuado esa represión, esa exigencia. Así que fue interesante atravesar esa discusión desde el punto de vista súper individual de Eva. Y el hecho de ponerlo en primera persona también me parece súper interesante, porque se habló un poco en la entrevista como esta dimensión un poco paternal que teníamos o que tenemos aún en la escena hardcore, que somos todos feministas, pero no hay mujeres, que somos todos eh, pro LGBTI, pero somos todos heteros a la vez. Entonces, la dimensión nuestra es como puramente discursiva
En cambio, al ponerlo en primera persona se le da otra fuerza al cuestionamiento. Y eso me parece súper interesante. Sí, totalmente de acuerdo, Poncho. Bueno, vamos con la entrevista pero con una breve pausa musical, un tema de Traidora y el tema que va a sonar se llama La rabia vital y viene del disco Un cuerpo trans lleno de odio. Bienvenida, Eva, a Tránsitos. Si te puedes introducir. Hola, bueno, primero muchas gracias por invitarme. Yo creo que es súper importante para mí tener este espacio como para poder contar un poco de mis proyectos, mi vida y si a alguien le puede servir o a alguien le puede interesar. Muy bien, se agradece. Bueno, yo soy Eva, he participado en un montón de proyectos musicales, artísticos, desde bandas punk, teatro de títere, un montón de cosas. En este momento estoy viviendo en Inglaterra desde hace 5 o 6 años. Me moví en varias ciudades acá, pero estoy en Londres desde 1 año y medio y casi 2 años. Estoy bien, tratando de sobrevivir lo que se viene ahora con todas las que vivimos en el hemisferio norte. Sabemos lo que es invierno acá, así que el otoño e invierno que es como súper oscuro, depresivo, lluvioso y comparado con lo que es como el sur global, que es donde yo crecí, así que... Pero no, estoy bien, teniendo unas semanas más tranquilas en realidad, porque este año ha sido un montón de cosas, sobre todo musical. Así que tomándome unas semanas así como más tranqui, poder salir un poco, estar en casa, pasar más tiempo conmigo. Como un poco cerrando el año. En realidad acá el año se cierra en julio, así como cuando uno vive en el norte. No es como cuando uno vive en Chile o en Argentina, el año termina en diciembre, como el año de estudiante o... Estoy bien, un poco cansado en realidad, pero bien, llenándome de energía de nuevo. Te quería preguntar así, si no es muy invasivo, ¿cómo es tu vida cotidiana en este periodo del año? Mira, yo laboralmente me dedico a tatuar desde hace 9 años más o menos. Ese es como mi trabajo formal, en realidad el que me ayuda así como a pagar cuentas y como sostenerme. Así que he estado tatuando un día normal para una semana, diría, porque como mi trabajo es freelance o autónoma, yo manejo mis tiempos y mis días de trabajo. Así que en este momento trabajo solo 3 días a la semana y los otros días lo dedico, no sé, a ensayar o a hacer otras cosas o a dibujar. Pero un día para mí, como de trabajo, claro, estar en el estudio de tatuaje acá en Londres, desde las 10 de la mañana hasta las 7 8 de la tarde a veces. Y como la ciudad es grande, paso mucho tiempo también del día en el tren o a veces en el bus. Así que, claro, un día normal es eso, es como ir a tatuar, agarrar un libro, seleccionar con un disco para el viaje, llegar a casa, cenar, cocinar o comprar algo en el camino. Como una vida bien rutinaria en realidad que me gusta tenerla no de lunes a viernes, pero sí me manejo bien con ciertas rutinas, en este caso laboral. Ese es más o menos mi día. Cuando no estoy trabajando, lo paso mucho en la casa. Como que paso mucho tiempo tenemos una habitación taller aquí donde vivo en mi casa y paso mucho tiempo aquí encerrado en realidad, así, sobre todo para el invierno, como desde octubre hasta ya marzo, paso mucho tiempo acá. Si no, estoy ensayando, porque tengo 2 bandas en este momento, tengo un proyecto también con una amiga, un proyecto más como experimental que estamos trabajando, haciendo un montón de collage y eso, y escuchando mucha música siempre. Oye, y Traidora está haciendo más una banda ahora, ¿no? Sí, Traidora empezó, para darte un poco de contexto, fue una idea que yo tenía hace un montón de años, en realidad desde que salí del closet como mujer trans el año 2021, 22, no recuerdo bien, pero por ahí. Y siempre quise tener una banda con esta
con este tipo de letras, este tipo de mensajes, esta temática. Pero nunca tuve la oportunidad ni la energía de poder lanzarme a aquello. Tocando el año 2023, pasé a formar parte de una banda, a cantar, una banda que ya venía hace un par de años tocando, que se llama Testor, tipo deep beat, punk, bien hardcore. Y andaban buscando vocalista, alguien que se sumara porque el vocalista renunció a la banda por X motivo. Así que le escribí, empezamos a cantar, hicimos algunas tocatas, pero yo nunca me sentí muy cómoda estando en el escenario con hombres. No me sentía mal, pero pensaba que yo podría estar haciendo algo más cercano a quien soy yo. Y eso se dio también cuando empecé a tocar con ellos. Yo llevaba ya más o menos un año en transición, como transición social y hormonal. Y cuento corto, la banda se terminó acabando por un motivo X, que no da un poco igual comentarlo acá. Y nada, yo me quedé con un montón de energía y ganas de poder seguir haciendo música. Mi relación con las bandas punk y la comunidad punk en realidad siempre ha sido muy de tira y afloja. Siempre ha sido como que a veces me he ido y desaparecido muchos años y después he vuelto con una banda y después me fui de nuevo y después volví y después me fui a Chile y después volví a tener una banda. Mi relación con la comunidad hazlo tú mismo y punk ha sido bien, como que fluctúa mucho. Por muchos motivos en realidad, pero yo creo que es más que nada porque me he aburrido de ciertos grupos de gente o ciertas como comunidades locales o he hecho un montón de cosas que al final me he dicho, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Entiendes? Como... Bueno, en fin, terminó esa banda y empecé a componer de un demo. Así. Lo primero que hice fue tener el nombre. Y de ahí ya a partir del nombre fue como, ok, ya tengo el concepto. Y el concepto era hacer algo como Los Crudos, con una mezcla de Limbris. ¿Y qué pasa cuando se unen las dos bandas? Latina, gay, trans, cantando en español en un país de habla inglesa. Y nada, empecé a grabar demos muy básicos con una tarjeta de sonido muy básica en mi casa, una guitarra eléctrica conectada al compu. Y empecé a armar canciones, se dieron las letras, empecé a escribir letras, canciones, y en eso estuve 3, 4 meses más o menos. Y como venía de una ruptura con una banda, como que igual quedé un poco trastocada como emocionalmente, como poner mucha energía a un proyecto y que de repente se acabe. Igual es medio traumático, ¿entiendes? Como en un nivel bajo, porque igual hay relaciones personales y de amistad que se cortan finalmente. Y nada, y quedé como ahí en qué hago, y empecé, como les decía, a grabar demos, y en un momento dije, hoy tengo 6 canciones en realidad, así como las letras y todo. Y todo fue grabado en mi casa, así como el bajo, la guitarra y las baterías son programadas. Y siempre me ha gustado el D-Beat, como la música punk D-Beat, que es muy, como un estilo muy clásico, muy, como que se identifica mucho, sobre todo las baterías. El ritmo de la batería es siempre el mismo, como el bombo va a cierto ritmo con la caja. Así que como que estudié un poco, como de construir el D-Beat como lento, como, ok, estos son los tonos y este es el ritmo. Y después la aceleraba en el mismo software. Y bueno, y las canciones al final son muy melódicas también, como que son coro, verso, coro, coro, verso, puente quizá y coro al final. Se ha dado de manera muy dinámica porque ya cuando yo tenía las canciones listas en mi computador, estaba buscando a alguien que las mezclara, que hiciera un buen sonido de ella. Y una amiga me recomendó a Wayne, que tiene un estudio acá en Londres que se llama Bear Bites Horse. Y fui donde él
y él hizo la mezcla durante un día, así completo. Y me dijo, tiene potencial, y me dijo, ¿cómo queréis que suene? Yo le di mis recomendaciones, y lo hicimos en un día, la rompió. En un momento me dice, ¿ya cómo quieres que suene la batería? Yo le dije, me gustaría que la caja sonara como la caja de Sepultura en Chaos ID. Como súper preciso, como que ayuda con la idea súper fija. Me dijo ya, y él toca en una banda con el baterista original de Sepultura, en realidad, también. Tiene una banda que se llama Pet Brick. Probamos mezcla, bueno, probó mezcla y al final, nada, a mí me encantó. Era como el sonido que estaba buscando, en realidad. Quería que nos contaras un poco sobre tus inicios en el punk hardcore. Mm, Cómo llegaste o cómo te llegó, ujú. qué te atrajo de ello. Y en la última parte, ¿no? Un poco cómo ha cambiado tu forma de percibir y de participar y de sentir también el hardcore punk. Sí, bueno, para dar un poco en contexto, yo vengo de una familia de clase trabajadora o clase obrera, no sé ya en este momento cómo se le llama. Yo nací en Venezuela en realidad, no nací en Chile. Mi familia emigró por motivo económico a Venezuela en el año 78. Desde Santiago, Chile. Mi papá es de clase trabajadora, mi mamá quizá era una clase media. También ambos de Puente Alto y se conocieron ahí. Y cuando emigraron a Venezuela, yo nací allá en el año 82. Y ya desde ahí, desde que tengo memoria, como que mi familia ha sido muy itinerante, ¿me entiendes? Como que se ha cambiado de casa muchas veces, hemos vivido en muchas ciudades, ellos estudian en muchas escuelas, he tenido que cortar amistades, he tenido que no ver familiares por años y cosas así. Y cuento corto, mi familia decidió volver a Chile cuando volvió la democracia, o supuestamente en el año 89, cuando el tirano dejó el poder oficialmente, según dicen. Yo tenía 7 años cuando llegué. El choque fue como fulminante igual para mí, porque yo crecí en Venezuela literalmente a 5 minutos de una playa así del Caribe. Palmeras, coco, yo nadaba en el mar y habían estrellas de mar, caballitos y pescado, y mi papá se iba a pescar de repente y mi viejo subía a la palmera y bajaba con coco y tomábamos, bebía y pasar a vivir en Puente Alto, casi al final de Puente Alto, al sur, como que aquí a mí emocionalmente recuerdo que me fulminó así como mal. Por ejemplo, cuando llegamos al aeropuerto y abrieron las puertas del avión, sentir el frío, sentir como el vaho saliendo de mi boca, fue como chocante para todas. Desde que nací hasta que cumplí 7 años nunca sentí frío, nunca usé una chaqueta, nunca usé una parca, por ejemplo, guantes. Y tener que como empezar una vida nueva en Puente Alto, con un colegio nuevo, yo creo que me generó una sensibilidad mucho mayor a si yo me hubiera quedado quizás en Venezuela. Y nada, yo siempre viví en Puente Alto, siempre viví en Santiago hasta los 16. Hubieron varios cambios de casa en la misma comuna. Recuerdo el año 95, con todo este apogeo como de televisión por cable, mi viejo instalaron TV cable en casa. Y claramente yo tenía 12 o 13 y yo lo único que miraba era Cartoon Network y MTV. Y mi primer referente musical fue el concierto de Green Day en Chicago en MTV a la 1 de la mañana. Porque yo sufría mucho de insomnio por un momento, cuando era muy chica. Y tenía síntomas de disforia, pero disforia de género, que yo nunca supe identificarlo en realidad. Y pasaba mucho tiempo sola, pasaba mucho tiempo viendo MTV y viendo bandas, no entendiendo nada en realidad. Y ese fue mi primer acercamiento a la música y estética punk. Ver como a Green Day tocando fue como, wow. O sea, es como todo mi background musical era mirar el Festival de Viña con mi familia y ver como estos músicos así mega famosos siendo artistas y siendo mega famosos en el escenario, pero nunca tuve una cercanía musical con nadie hasta que vi ese concierto de Green Day. Fue como, espera, pero estos tipos como que son súper normales en realidad. Y mi hermano mayor fue una gran influencia para mí musical también. Eh, en ese mismo año, cuando teníamos reciente de cable y mirando MTV, él estaba estudiando en un instituto, una carrera profesional, y tenía un amigo, un compañero de curso que se llama Nico, que era medio punk, medio metal. Y él me veía mirar en TV y un día me pregunta, ¿te gusta esta banda? Sí, está buena. Me dice, mira, yo tengo un amigo que tiene mucha música punk y metal. Vamos a ir a verlo un día. Y
Cuento corto, yo tenía, claro, 11, 12 años, me lleva a la casa de Nico. Y nada, pues nos sentamos en el living y Nico tenía una colección así, pero brutal de cassette, así, pero él tenía 500, 600, recuerdo, del año 95. Y en un momento Nico me dice, ya, mira, ven, vamos a escuchar 2 discos, dime cuál te gusta y partamos de ahí y yo te presto más música. Y pone el Rocket Rocha de Ramones y pone un disco de Judas Priest. Y lo escuchamos sentadas las dos. Y yo le dije cómo me gustaban los Ramones. Y ahí me hizo como un compilado de música, ¿cachai? Me grabó un cassette, me hizo un mixtape, como de. Era un cassette de 90 con un montón de bandas, Sex Pistols, qué sé yo, The Stranglers, Damned, The Cramps. Incluso me grabó Black Flag, Minor Threat, recuerdo que estaba ahí. Y yo con esa información ya como que de ahí empecé, como que ya el punk se me metió en la cabeza, como que empecé a investigar. Lo que hacía era comprar el Rastro en esa época, que era como un diario de avisos clasificados, y buscaba vinilos, gente que vendiera discos. Y llamaba a la gente, iba a comprar discos. Y el primer disco que compré en vinilo fue el Rocket Torrucha, un chico lo tenía, así que fui a su casa. Yo súper chica, no sé cómo mi familia me dejó así ir a la casa de un extraño a comprar vinilo. Y le compré ese y le compré otro, no recuerdo, parece que era unos Sex Pistols o algo así. Y nada, yo pasaba mucho tiempo en mi pieza, porque partía pieza con mi hermano mayor, de quien le decía, y él me empezó a llevar a conciertos, pum, también, porque yo era menor de edad y él era mayor de edad y podía ir conmigo. O sea, yo podía ir con él. Y el primer concierto que fuimos, bueno, vimos a The Offspring en el Monumental, la Polla Records, pero el primer concierto que me llevó, The Misfits, el primer concierto que me llevó fue a ver a 2 Minutos con Fiscales en el Manuel Plaza, en Plaza Gaña. Y uno de sus amigos me metió al pogo para bailar juntos. Me abrazó y empezamos a bailar pogo así como en círculo. Y este loco empezó a golpear a todo el que se nos acercaba. Y nada, mi hermano seguía llevándome a recitales con permiso de mis viejos, así no, si vamos juntas y todo. Eso fue como mi inicio con el punk más mainstream, diría. Y ese mismo año, o quizá el año después, otro amigo de mi hermano, que vivía en la misma calle donde nosotros vivíamos con mi familia, me prestó un fanzine, creo que era el Pinhead, o una revista argentina de música, creo que era Pinhead, se llamaba. Y salió una entrevista a Fan People, información de los crews, bandas más under. Y Felipe me pasó eso y me dijo, tengo música nueva, vente para mi casa y grabamos unos cassettes. Y me grabó, por un lado, la discografía de Los Crudos y por el otro lado me grabó la anestesia de Fan People. Y ahí ya como que no di vuelta atrás. Porque aparte yo tenía este fanzine, sin ninguna información previa, me empecé a dar cuenta, esta gente pone sus direcciones acá. Y les puedo escribir a esta banda, porque esta banda me gusta, le puedo decir, me gusta tu música, puedo conseguir más discos. Como yo era menor de edad, no tenía la opción de ir a conciertos a tocar sola. Lo que hacía también era irme al Eurocentro, porque sabía que había una tienda ahí, porque había una publicidad en esta revista. Y me parece que en un momento llegó a mis manos en ese mismo año un número de tu fanzine, Joao. Que creo que había una entrevista de enfermos terminales en uno de los números de tu fanzine. Leí la entrevista a enfermos y le escribí a enfermos terminales. No sé qué les dije, pero nunca me respondieron en realidad. Y ahí había también como publicidad de sello, y estaba la tienda de voz propia, y me fui para allá un día, y como que empecé a entender otro nivel de la música punk que me gustaba. Bueno, llegué a la tienda, empecé a ver afiches en las murallas, y yo así como, oye, un montón de recitales, y yo así como súper tímida empecé a anotar las direcciones de los afiches que este chico tenía en su tienda, y después cuando llegué a casa, claro, me di cuenta que eran como afiches de Nueva York, ¿cachai? De otras ciudades, pues yo pensé que todas esas bandas tocaban en Santiago. Y nada, después de eso fue el año 96, 97. Y yo empecé con un tema médico muy fuerte, tenía unas crisis de pánico horribles y con una depresión así mal. Y bueno, con los años entendí que era en parte a mi disforia de género, como que odiaba mi cuerpo, en fin. No puedo explicarlo después más en extenso. Y mi familia decide irse a vivir a Chillán el año 99. Decidieron irse a vivir a Chillán porque yo estaba muy enferma.
como que se necesitaba un cambio y vivir en una ciudad más tranquila. Y nada, llegamos a Chillán, cuento corto, me escribieron en un instituto, en el liceo de hombres de Chillán, que estaba junto al liceo de niñas, y yo como que pensaba todo el rato, yo no tengo que estar en el liceo de hombres. Como que no pertenezco acá, así como que mi mente así, como que no le cabía en la cabeza, pero en fin. El primer día que llegué al liceo, empecé clase en marzo del 99, unos chicos vieron que yo tenía un parche en mi mochila de los crudos y me dijeron, ¿te gusta el punk? Sí. Estaban buscando un vocalista en ese momento. Yo vivía como hombre todavía. ¿Te gustaría cantar? Sí. Ya, nos juntamos mañana en una sala de ensayo. Y ahí como que empezó, diría, como mi carrera musical o no sé cómo llamarle. Y con ellos, con esa banda, se llamaba Aguijón, empecé a materializar y a como ser parte de una comunidad local, punk, hazlo tú mismo, underground. Y nada, empezamos a ensayar. Yo jamás había gritado, cantado, como que se dio súper, como diría, como que todo fluyó con ellos y empezamos más recitales ahí en la ciudad. Y nada, empezamos a llevar bandas de Santiago, la misma banda de Joao, una vez la llevamos el 2000, creo que fue. Y ahí como que empecé como a ser parte de, y a estar más en contacto. Hay gente que también estaba haciendo lo mismo en otras ciudades. En Santiago, en Argentina, en Uruguay, había toda una red. Y con mis amigas y mis amigos nos empezamos a dar cuenta de que podemos tener amigos que vengan a tocar acá, podemos arrendar una sede vecinal por 10 lucas al día y traer una banda de Santiago, pagarle los pasajes que se quedan en nuestra casa. Y para mí eso fue como... Es medio cliché, pero a mí me cambió la vida, ¿cachai? Me cambió la vida sobre todo el poder darme cuenta que yo podía hacer cosas que me gustan con mis amigos y sin depender de nadie más que yo y mis amigos. Armé una distro, armamos un sello con un chico ahí en Chillán también, hicimos un compilado, tocamos en una ciudad en el sur. Y después el año 2000 en Chillán yo pasé 2 años solamente. De hecho, mucha gente piensa que yo soy de Chillán, pero yo no soy de Chillán. O sea, viví ahí un par de años. Y nada, después llegué a Santiago, dejé mi banda en Chillán y fue otro inicio, así como fue volver de nuevo, empezar de nuevo. Esos años fueron muy... Esta semana lo pensaba, que los proyectos que fui parte en Chillán, después cuando volví a Santiago, a final 2000, que entré a cantar una banda y se llama Altercado, fueron proyectos que yo nunca busqué en realidad, nunca estuvieron en mis planes, como que me llegaron. Que está bien, ¿me entiendes? Que lo agradezco y como que esas cosas me llevaron a hacer otros proyectos en el futuro. Pero con Traidora es el primer proyecto que yo inicio así desde cero y con un plan súper fijo. ¿Cómo voy a hacer esto? Lo voy a hacer yo y lo voy a hacer sola, y si alguien se quiere sumar, que se sume y le damos. Pero esa experiencia en Chillán fue un aprendizaje brutal, así como que aprendí todo lo que sigo viviendo y sigo haciendo en este momento, diría 25, 27 años atrás. Y nada, y eso, no sé. Algo que se me ocurrió, y esto tiene que ver un poco con tener las patas metidas como en dos cosas distintas, ¿no? Estaba pensando, primero, claro, me acuerdo muy bien que yo te conocí en Chillán y por eso te asociaba con que venías de Chillán, ¿no? Y creo que te conocí en Chillán como nosotros con Redención 911, como mi antigua banda, habíamos ya tocado en Chillán varias veces y vimos como la evolución de la escena, porque la primera vez que tocamos en Chillán, tocamos en un gimnasio grande y no había mucha gente, eso era un tremendo espacio con un pequeño grupo de gente frente a un escenario. Y la otra banda que tocó era una banda de covers de metal. Puros covers de Judas Priest, de Iron Maiden, Ozzy Osbourne, pero cero punk. Y ya para la segunda vez que tocamos ahí había un montón de bandas, ¿no? De pronto. Y así fue cambiando, ¿no? Entonces, claro, yo creo que cuando te conocí de haber sido ya, quizás habías llegado hace muy poco a Chillán. Te asociaba inmediatamente con Chillán. Y lo segundo que estaba pensando es que algo que siempre, o que creo que me pareció muy interesante en mi relación contigo fue que creo que nosotros y quizá un par de personas más éramos de las pocas gente que teníamos por un lado muy involucrados en la escena hardcore punk de Santiago,
pero que también por otro lado los fines de semana nos íbamos a bailar. A Valeduc, a Blondie, ¿no? Como con un interés en un tipo de música que yo diría que era como, no, también con raíces en común, ¿no? No vamos a decir que obviamente el Britpop y el gótico, todo eso tiene raíces en punk también, pero una dinámica social muy distinta a la de la escena hardcore punk, ¿no? Primero que nada era la visibilidad de gente no hetero, ¿no? Era mucho más bienvenida en ese mundo de Blondie, de Valeduc y de fiestas, ¿no? Mientras que en la escena hardcore había como una ausencia total. Y era, quizás todos nos decíamos que éramos feministas, que éramos tolerantes, pero mirando hacia atrás, yo no veo que esa escena realmente haya hecho un esfuerzo mayor por ser inclusiva, ¿no? Era como pro diversidad en lo verbal, pero no en la acción. Entonces te quería preguntar un poco eso, si sentías que vivías como entre dos mundos distintos y si ya estabas cuestionando tu sexualidad. ¿Cómo ves ahora esa escena hardcore punk donde quizá podría haber sido realmente feminista, realmente diversa, realmente interseccional, pero eso no existía en realidad? Era una escena casi de 90% de hombres hetero o que se expresaban como hetero, ¿no? Pero en general, ¿no? Era todavía algo súper, yo diría que hasta conservador en cierto sentido. Ujú. Entonces, ¿cómo era para ti un poco moverte entre estos dos espacios muy distintos? Sí, a mí me aburrí. Esa fue la primera vez que yo corté con la comunidad punk. Cuando volví de Santiago, empecé a tocar en esta banda Altercado. Pero yo también empecé a escuchar otra música cuando volví a Santiago. Empecé a ver gente en los recitales con poleras, no sé, de Bauhaus, de Joy Division, qué sé yo. Creo que me llegó un 7 pulgadas de Fan People que tocaban un cover de New York Dolls. Se apareció una foto y yo decía, ¿esta banda qué es? Después empecé a como investigar más de la música, a escuchar más música que no era punk, literalmente, o el punk que nació en el 77. Y también escuchando canciones de Los Crudos, donde hablaban como de violencia contra la mujer, o una canción donde habla que él sale del closet, donde Martín dice que como que es homosexual y que te importa, bla, bla. Pero tiene que ver con una cuestión musical, donde yo empecé a indagar un poco más en la música. Yo estaba cansado de escuchar las mismas bandas y todo. Y la gente con la que yo me movía en ese momento era un poco mayor que yo. O sea, mis amistades o las personas que yo seguía en contacto cuando llegué a Santiago o mis nuevas amistades eran algunos años mayores. Yo todavía estaba terminando el colegio, algunos de ellos ya estaban en la universidad, así que había casi una cuestión paternalista, pero en el buen sentido. Esta experiencia que yo te contaba que tuve a los 12 años con Nico, en que me prestó música, me empezó a pasar de nuevo cuando tenía 18, que empecé a escuchar otras frecuencias y otras maneras de componer. Y claro, no sé si en ese momento fue realmente cuando me di cuenta de que algo raro pasaba conmigo en el tema como de género y de disforia de género, pero que eso ayudó mucho al soltar como las raíces del punk, de comunidad punk, y decir, ¿sabes qué? Yo me quiero vestir así, yo me quiero peinar así, y quiero escuchar esta música, y quiero poner un parche de, qué sé yo, Pulp en mi mochila, y sacar el parche de la Polla Records. Y varias gente como que le molestó, y me comentaban, y a veces yo pasaba por las tocatas, y me gritaban poser y cosas así. Fue súper raro, en realidad. Yo como que yo quiero hacer mi vida, ¿entiendes? Yo, o sea, ya como que hice un montón de cosas en 2 años y quiero como salir un poco, ver otros mundos. Y al final es como ser una misma. Yo recuerdo que una vez cuando vivía en Chillán todavía estábamos con mis amigos de la banda afuera y uno de los chicos me dice, hoy tengo una cita con una chica, pero voy a ir a cambiar ropa porque luzco muy punk. Y yo me acuerdo que le dije, ¿qué no importa si te gusta así, por qué tienes que cambiar así? Igual es súper chica, tenía 15. Dije, no, tienes que ser tú misma. Y eso como, ok. Y eso, quizás eso mismo lo empecé a aplicar cuando di un paso como al lado de gestionar actividades dentro del punk cuando volví a Santiago. Porque yo tuve una banda, después al año me fui, que ya no me interesaba tocar esa música. Y empecé a ir a Blondie, pues y ahí sí, ahí como que me fui para otro lado. Como que me fui unos años y era
yo pasaba viernes y sábado en distintos clubs ahí en Santiago, pero seguía en contacto con algunos punks. O sea, yo incluido y otra gente que vivía en Santiago también le gustaba esa música. Y para mí era como genial, pues, ¿cachai? Podíamos estar hablando, qué sé yo, de, no sé, de cuál es tu disco favorito de Fugazi y después estar, ok, a qué fiesta vamos, porque hay una fiesta de Morrissey, hay una fiesta de Placebo el fin de semana. Y ya yo empecé a navegar temas de género, desde la vestimenta, sobre todo la vestimenta en realidad. Empecé a vestirme un poco más, no sé, más alternativo o algo así, no sé. Traté de agarrar mi propio estilo, influenciado por todo este Britpop, ¿cachai? Súper adolescente igual, pero son parte de procesos de buscar una identidad propia, pero en este momento lo veo como un proceso de navegar, de encontrarme, de entenderme en realidad, ¿cachai? Entender lo que estaba pasando. Y esos ejercicios de salirse de ciertas comunidades y explorar otras, yo creo que siempre son como que benefician mucho, no solamente a una, sino al entorno en donde se mueve. No sé, yo ahora he visto a gente que me miraba rara porque yo dejé de tocar punk y me fui a bailar a Blondie. Y después, no sé, 15 años después, la gente iba a bailar a Blondie, le gustaba. O organizaban fiestas así como con música de Britpop después una tocata, con DJ y todo. Es como, oh, ok, llegaron un poco tarde. Y nada, sí, yo creo que en ese momento me lo tomaba personal mucho, pero yo lo estaba pasando bien en realidad. Estaba explorándome, estaba como cuestionándome, y al cuestionarme también como que cuestionaba a los demás, pero en un momento también me agoté de eso, ¿cachai? Porque mi situación económica y laboral era súper precaria igual, y también necesitaba un cambio porque yo siempre supe dónde me estaba metiendo. En ese momento yo creo que inconscientemente sabía que yo me estaba metiendo en un mundo o estaba como indagando algo que me iba a llevar a otra cosa, y esa otra cosa era yo misma. Y pasé por varias etapas en 2004, 2005. Empecé a entender como la sexualidad, los distintos tipos de género. Empecé a explorar también, no sé, desde, no sé, besarme con chicos, besarme con chicas, cosas así. En un momento incluso pensé que era gay, hombre gay, y al final fue como, no. O sea, bisexual era como, no, era como toda una explorarse a través, era como toda una exploración a través de la música, que igual es entretenida, ¿viste? Como estar ahí, estar ahí escuchando gente cantando letras que pueden ser como muy ambiguas sexualmente, como que también me ayudó a entenderme. Todo este proceso ha sido como ayudarme a entender, porque no tuve la herramienta y no tenía la herramienta para entender qué me pasaba con mi género. Como que nunca leí, nunca escuché decir la palabra transgénero. Para mí era travesti. Para mí estaba como ligado a la gente a las chicas que están en la calle como travesti, no sé, en la rotonda en Santiago. Para mí era eso. Fue una cuestión de ignorancia, porque yo no tenía los mecanismos claros para saber de qué se trataba todo este ser transgénero. Y eso en parte, como te decía, se lo debo a la música, así como a romper cánones personales para poder llegar a ser una misma, en realidad. Tengo la impresión de que el trayecto ha sido súper individual. ¿Habría en cambio como una retroalimentación como desde el colectivo? ¿O lo viviste más como una tensión, como contra el colectivo? ¿Esto te refieres como a la comunidad punk y eso? Sí, o los distintos círculos que tú habitabas. Yo no sé, yo como que hacía lo que quería en realidad. Siempre he hecho lo que quería, así como que nunca me preocupaba mucho de si lo estoy haciendo en contra de alguien o lo estoy haciendo porque quiero ir como contra la marea de un movimiento, de una escena o de una comunidad. Como que a mí nunca me ha interesado eso. Como que un poco perder el tiempo. O sea, yo cuestionaba y sigo cuestionando como a la comunidad autogestionada y pum, siempre, ¿sabes? Pero no con un fin como de cambiarla en realidad, como casi es un fin personal, así como a mí no me gusta esto, yo no quiero esto para adelante. Y yo creo que tiene que ver con no conformarse con las comunidades que uno habita también. Y me pasa mucho con lo que ha sido traidora, ¿entiendes?
La banda, una de las ideas, una de las tantas ideas que yo tenía para empezar el proyecto fue como que nunca, siempre el tema para mí, con la información que yo tenía, tener una banda gay era, tenías que ser hombre, o tenías que vivir en Estados Unidos, o tenías que tocar pop, o tenías que tocar una música más mainstream o algo así. Como que, claro, habían referentes como Limp Bizkit, Gloss, y hay un montón de referentes en Norteamérica, bandas lesbianas, butch y todo eso. Pero nunca supe algún proyecto que cantara en español, que tocara música rápida, que gritara. Y para mí eso me rompía la cabeza, ¿me entiendes? Era como que, ¿qué está pasando? ¿Me entiendes? Como... Y al final del día era como cuestionar también mi comunidad trans, mi comunidad transgénero, travesti, LGBT y todo. De por qué estamos haciendo solo esto, porque hay espacios solo para esta, o hablar de ciertas bandas, porque siempre tenemos que hablar de, cuando se hablan de referentes queer, hardcore, porque siempre es Limbris, porque siempre es Gloss, porque es como este centrismo de bandas cantando en inglés. Pero no sé, yo creo que siempre, no es por ser como mañosa o odiosa con las comunidades que he sido parte, pero creo que está bueno cuestionarse la escuela, así como cuestionar de frente, así como, mira, no me gusta esta manera que estás haciendo esto, y está todo bien, ¿me entiendes? Pero no me vengan a denunciar o no me vengan o sea, a sacarme en cara que yo no soy parte más del punk, o sea, o no soy parte más de la escena hardcore en Santiago, o sea, súper infantil al final, súper adolescente. Sí, yo hacía la pregunta, o sea, como para que reflexionaran justamente sobre este hecho de que la dimensión individual y comunidad siempre se vive como una tensión. Pero esa Mm, tensión yo creo que es súper productiva igual, porque hay como una transformación por los dos lados que puede ser como súper rica o también nefasta, depende de cómo se ujú, dé la dinámica. Eso y lo otro para reflexionar también lo que tú justamente decías, como el espacio de la crítica dentro de nuestros círculos también. O sea, mm, acá en Santiago, en Chile en general, en los medios políticos también, ¿eh? Por más libertarios, subversivos que sean, la crítica es muy mal vista, o sea, termina siempre muy mal mm. cuando uno pone como ciertos puntos de tensión y qué sé yo. Entonces, no sé, tú que has visto otros lugares quizás, con tu actividad de gira, la cantidad de ciudades que has conocido, te quería preguntar uno por la dimensión como de la diversidad que se puede ver hoy en esa escena. Y lo otro, ¿cómo crees que resuelven estas cosas, que resuelven estas tensiones, espacios de crítica o no querer, o espacios donde no es necesario conducirse de un modo normativo, en Mm. términos, no sé, puramente artístico, normativo también políticamente, normativo sexualmente, etcétera? Bueno, igual vivir ahora en el hemisferio norte me ha cambiado un poco, y viendo las nuevas generaciones también, con toda la disponibilidad de herramientas para difundir proyectos infinita. Yo creo que eso igual es un aporte que ha sido, que se agradece. Y en cuanto a las tensiones, yo creo que las tensiones dentro o sea, a mí me cuesta decir que yo pertenezco a una comunidad. Claro, me muevo dentro de un ámbito que es punk, que es autogestionado, pero siempre me ha costado decir que yo pertenezco a eso. Estoy ahí, ahora estoy en esto. Yo creo que bueno, volviendo a las tensiones, principalmente aquí, según mi experiencia, se solucionan como personalmente y verbalmente con gente muy específica, como, no sé, mi realidad ahora en Londres y en Inglaterra, por la idiosincrasia acá es muy individualista, ¿me entiendes? Incluso para llevar proyectos en conjunto con otras personas, al final del día es todo muy de lo que yo quiero hacer, lo que el otro quiere hacer. Que es muy distinto, por ejemplo, a lo que pasa en Barcelona o en Valencia o en Madrid, donde hay un montón de colectivos, un montón de eso. Personalmente, las tensiones, si podría decir que yo he tenido acá, han sido súper confrontacionales con gente muy específica. Pero tiene que ver con lo que te acabo de decir, de que, no sé, yo he hecho mucho menos el trabajo colectivo. Como que mi banda en cierto punto funciona como un colectivo, pero al final del día es la banda que yo formé. Y no sé, yo creo que está bien cuestionar todo, ¿me entiendes? Yo prefiero quedar de mañosa y odiosa a quedarme con la boca así llena de lo que te quiero decir. Y eso me ha traído algunas situaciones bastante incómodas acá, sobre todo. Pues yo crecí de otra manera, ¿me entiendes? Yo crecí en Venezuela, yo crecí en Chile, vengo de otra idiosincrasia. Y acá hay otra idiosincrasia, entonces, ¿dónde nos conectamos? ¿Cachai? ¿En qué punto medio
resolvemos nuestras tensiones, ¿cachai? Yo tengo una manera de decir las cosas, la gente tiene una manera de decirlas o de recibirlas, y como... Sí, haciendo un resumen de las partes que he vivido, yo creo que la manera de solucionar conflictos ha sido mi mayor trauma al ser persona migrante. Como el tener que recibir consejo de no hablar tanto, o estar hablando en el escenario y decir, ya corta, si queremos que toques, ¿cachai? Deja hablar, que stop talking, just play rock, ¿cachai? Como que me pasa muy seguido. Como, pero sí, yo creo, no sé. Quería volver a eso del tema migrante. Pero más bien quería también saber, porque en lo personal creo que hay varios años que no supe nada de ti. Me interesa mucho entender o conocer cómo exactamente llegas a Inglaterra, porque me acuerdo que estuviste en Polonia también, quizás en otras partes también antes de eso o entre medio, Uh, pero si puedes contar un poco de tu trayectoria de emigrar fuera de Chile y a qué lugares fuiste y cómo y por qué. sí, no sé, yo como que siempre he tenido esa habilidad de desaparecer completamente. Como que de repente me da así como que no quiero saber más de nadie, o de ciertos grupos, de cierta gente también. Y yo sé que no es una manera saludable de hacerlo y que lo he ido mejorando, se puede decir, siéndome más vieja. Pero en un momento de mi vida, sobre todo en los 20, los 30, tengo 42 años ahora, como que era muy desaparecer y no voy a hablar con mucha gente en mucho tiempo. Y dentro de esas desapariciones, el año 2010, 2009, toqué en una banda, nos fuimos de gira por Europa. Yo estaba en Santiago, de Chile todavía. Volvimos de Europa a Santiago, me fui de la banda y no quise saber más del punk nuevamente. Siempre quise explorar teatro corporal. Siempre me gustaron mis referentes como de cantante, de performance, fueron gente que era muy performática en el escenario, desde Ian Curtis, Yellow Biafra, Necro incluso, Fan People. Como que siempre me gustaba cómo los cantantes se manejaban en el escenario. En fin, el año 2012, yo viviendo en Santiago, hice un taller de pantomima clásica y de mimo moderno, porque yo quería explorar el cuerpo, más allá del hablar. Como que yo ya sabía un poco expresarme en la escritura y en gritar y en cantar, pero nunca pude explorar mi cuerpo como cuerpo expresivo. Y después me metí a full con la pantomima, hice como mimo de cara blanca en semáforo un montón de meses en Santiago y vivía de eso. Me iba los sábados y domingos, me paraba ahí cerca de Plaza Igaña y pagaba mis cuentas con eso. También pasé a ser parte de una asociación de actores pantomima, algo así se llama, de Santiago. Hicimos festivales de teatro, organizamos festivales de pantomima, traíamos gente de Argentina, de Brasil, y mediante la misma autogestión, pues, ¿sabes? Era como yo estoy haciendo autogestión todo el rato. Es como que cuando estaba con ellos era como teníamos algunos recursos de la municipalidad, me recuerdo, pero era todo así a pulso. La gente se quedaba en mi casa, yo les cocinaba almuerzo, era desayuno, y era estaba viviendo las mismas cosas que estaba viendo en Chillán el año 99, ¿cachai? Pero 15 años después. Al mismo tiempo exploré el teatro de títeres. Con unos colegas armamos una compañía de teatro de títeres para niños. E hicimos una obra de Alejandro Jodorowsky, que fue la primera obra de Alejandro cuando él todavía vivía en Chile en el año 51. Y esa obra nunca fue hecha de nuevo hasta que la hicimos nosotros, el año 2013, 2014. Y al final, bueno, cuento corto, yo me contacté con Jodorowsky, etcétera, y me dio la autorización. E hicimos la obra durante 2 años. En Santiago teníamos nuestro como teatro itinerante, un carrito. Íbamos como a distintas plazas, trabajamos en conjunto junto a un circo en el GAM, ahí en la Universidad Católica. Armamos una pequeña editorial con unos colegas también. Autopublicación, edité unos poemarios, era como que todo al mismo tiempo, era como mucha explosión artística, haciendo pantomima, haciendo teatro, haciendo títeres, ilustrando, haciendo collage, editando poesía. Ese año, 2014, recibí una invitación a ir a un festival a Polonia, con todo pagado. Y me fui a presentar una obra personal, como un unipersonal que se llama, de mimo dramático en Breslau, cerca de Berlín. Eso fue en octubre de 2014. Y nada, me contactó esta compañía de yo no lo podía creer, porque imagínate, viviendo en Santiago, irte a Polonia con los pasajes, hotel,
más un sueldo por una presentación que era mucho dinero, fue como, dale, vamos. Y me fui. Por 2 semanas estuve en Polonia, en Praga, estuve viajando un poco. Después volví a Chile y salió la opción de postular otro festival para el año 2015, pero era un festival también de pantomima, pero no presentarme, sino era como un encuentro de artistas y actores y directores de teatro del mundo en una ciudad que no recuerdo el nombre en Polonia. Eso fue el año 2015 y postulé a ese festival y también quedé. Y también me pagaron los pasajes y todo. Y yo seguía haciendo en Santiago, entre esos 2 viajes a Polonia, seguía haciendo teatro y seguía haciendo pantomima. En un momento también corté con la pantomima por X motivo. Pero seguía haciendo teatro de títere y seguía haciendo pantomima yo sola, unipersonales. Y nada, me fui a Polonia nuevamente. Fue como, ok, me voy a Europa de nuevo, ¿cachai? Como siempre me ha gustado, siempre he querido estar en Europa. Y el plan era quedarme 2 semanas en Polonia y terminé quedándome 2 años. ¿Sabes? Porque empecé a hacer, cuando estaba ahí, hice amistad en Polonia durante esas 2 semanas oficiales que eran mis actividades allá. Me conseguí otros festivales en el sur de Polonia. Después hice una charla en Berlín. Después hice un curso en otra ciudad en Polonia donde enseñé como técnicas de pantomima. Esto a finales del año 2015. En ese momento dije, no quiero volver a Chile. No quiero. Como que es que estoy haciendo en Chile. Y también durante ese viaje me recuerdo que vine un fin de semana a Londres porque quería conocer Dial House de Crass. Y me tomó un vuelo desde Polonia, un fin de semana, llegar a Dial House, porque quería conocer a Penny y a G que vivían de la banda Crass. Y llegar a casa y no estaban de vacaciones. Yo, ok. Y mi vuelo era a Polonia el día después de ver la casa. Y había un chico que me ofreció quedarme en la casa de Dial House. Me dice, si quieres te puedes pasar la noche acá, no hay problema. Dijo, no, tengo mi vuelo mañana. Y cuando iba caminando de regreso a Londres, bueno, si alguien no conoce la Dial House, está como en el medio de la nada, en realidad tienes que caminar como media hora en el campo, no hay bus ni nada como llegar. Hay un bus que te acerca, pero después tienes que caminar un montón. Y cuando iba de regreso a Londres desde Dial House, me prometí que no iba a volver a Chile. O sea, que yo quería vivir del arte, pero me hice la promesa a mí como que no voy a volver. Y de ahí volví a Polonia y decidí quedarme. Lo que hacía al principio allá, me hice una lista completa. Estuve viviendo en Gdańsk, el norte de Polonia, de los centros culturales de la ciudad y me fui a cada uno de los centros a ofrecer mis talleres para niños de marioneta, títere y de pantomima. Y estuve haciendo eso durante los primeros meses y después se me agotó la plata, no me querían dar más cursos porque ya la ciudad pequeña, ¿me entiendes? Como que ya, no hay más centros culturales, traté de ir a otras ciudades, traté de postular a fondos, pero me aburrí la burocracia, tenía que mandar papeles y dije no quiero hacer más burocracia y ahí corté con los títeres y los mismos. Fue como, no quiero hacer trabajo de oficina siendo migrante, no quiero estar como con el estrés de postular a dineros, o postular una visa, quiero hacer cosas materiales, como que quiero estar haciendo arte. Tenía un poco de ahorros. Eso fue en enero, febrero de 2016 y dije voy a empezar a tatuar. Siempre quise tatuar, siempre estuve enamorada de los tatuajes. Mi primer tatuaje me lo hice a los 13 años en la pieza con mi hermano y gasté los pocos ahorros que tenía en una máquina, aguja y tinta. Y aprendí sola a tatuar en realidad. Miré algunos tutoriales en YouTube, como súper así precarias, como que tatuaba en una pieza muy chica, tatuaba amistades o amistades de mi expareja que vivía en la ciudad. Y entre prueba y error me pasé como un año. Me hice una página de una cuenta en Instagram. Traté de buscar un puesto como aprendiz en un estudio de tatuaje en la ciudad para poder aprender formalmente, pero todos me decían que no hablo el idioma, no hablo polaco, solo hablo inglés. Mucho no hablaba el inglés, fue como, ¿sabéis qué? Voy a aprender sola. Y durante un año estuve en mi pieza tatuando a amigos. Y al final conseguí un estudio, pasé un tarde aprendiz al año. Y estuve unos meses donde aprendí un poco más, pero lo que me enseñaron era básicamente lo que yo sabía, pero un poquito más ahondando mucho más en conceptos sobre temas de higiene, cosas así. Cosas más técnicas. Y nada, y empecé a tatuar. Estaba tatuando siempre hasta ahora. No estuve haciendo música, no hacía nada más que tatuar, viajar. Viajé un montón. Me recuerdo el verano 2017 en Europa. Nos fuimos haciendo dedos desde Polonia hasta Albania. Como que mi vida era así como tatuar, viajar, escuchar música. Como salir finalmente, salir afuera. Como ver mundo en realidad.
porque me pasé de 25 años en Santiago, en Chile, haciendo un montón de cosas, pero nunca vi el mundo. Siempre vi el mundo a través de mis amigos que estaban afuera, o a través de la música, que puede sonar un poco cliché. Y esos años, cuando llegué a Europa, fue como salir, viajar, hacer dedo, tomar un bus. Me agradezco un montón el tema del tatuaje también, me ha traído. Y por el tema del tatuaje llegué a Inglaterra también. Llegué a Inglaterra porque había un foro de tatuadores en Facebook que un chico publicó que había un estudio en Nottingham, en el norte de Inglaterra, que estaban buscando tatuadores. Y yo postulé, quedé, me fui 2 semanas a prueba, terminé las 2 semanas y el chico me dice, ¿quieres trabajar acá? Dale. Y me fui a vivir a Inglaterra. Me vine acá al final. Eso fue el año 2018. Pero todo ese proceso fue de autoenseñanza, en realidad. Como probando, cometiendo errores, lanzándome un poco al vacío, siempre con miedo, no voy a mentir. Así como muchas situaciones, así como, bueno, ¿y si me voy allá? Pero yo creo que lo que más me da como mi mayor referente era como haberme ido a Polonia sin un título, sin papeles, sin un plan, y a poder estar ahí 2 años y después irme a Inglaterra. No teniendo que haber conseguido un trabajo precario, no teniendo que haber ido a una oficina a golpear puertas que necesito trabajo sí o sí, que es la realidad de muchos migrantes, en realidad. Como que igual me siento afortunada por cómo se me han dado las cosas, en realidad. Y tiene mucho que ver, como lo que te contaba al principio, de haber aprendido la autogestión, he aprendido a hacer las cosas por una misma, desde haber aprendido a tocar bajo cuando tenía 14 años escuchando, no sé, Misfit, y ahora haber aprendido a tatuar. Ha sido un trayecto de autogestión principalmente. ¿Sientes la necesidad de unir en tu mente, unir tus Uh-huh. distintas actividades como tatuadora, como punk, como migrante, o lo veías perfectamente como vidas paralelas? Yo creo que antes de mi transición lo veía como cosas paralelas. Como que sentía que la música pertenecía a un lado mío, como que los collages pertenecían a otro lado, con los tatuajes a otro lado. Pero recientemente yo creo que todo se reduce a mí misma. Así como, no sé, técnicamente el collage me ha ayudado mucho como a entender procesos creativos que pueden venir desde varias ramas. Por ejemplo, musicalmente como aplicar técnicas de collage a canciones o a composiciones más experimentales, que también he trabajado en el pasado o estoy trabajando en este momento. Y también valores o ciertas ideas del punk o de la comunidad underground, aplicarlas al tatuaje. Por ejemplo, los tatuajes acá en Inglaterra son muy caros. Es uno de los países donde tatuarse es lo más caro, yo diría. Estados Unidos, Inglaterra son los países que es muy caro. Y yo para mí ese tema como el dinero siempre ha sido como que veo colegas tatuadores que cobran un montón de dinero sin cuestionar sus habilidades, cuestionar su técnica o cuestionar lo que hacen. Al final cada una puede cobrar lo que quiere, pero para mí hay cierto límite. Como que yo no voy a cobrar por una sesión de tatuaje lo que cobra un colega acá, por ejemplo. Porque a mí me gustaría que más gente se tatuara. Y eso tiene que ver, para mí, con ponerse en el lugar no de ser cliente solamente, ver a la persona como un cliente o como un montón de ceros. Tiene que ver también como crear o fomentar un arte en comunidad también, porque al final lo que hago yo como tatuadora es trabajar sobre un cuerpo que se dispone a ser tatuado con lo que yo hago. Y por eso a mí cuando veo que ciertos tatuadores cobran un montón de dinero es como, wow, yo no puedo hacer eso, no podría, como una cuestión personal, porque conecto con gente también que no tiene el dinero de tatuarse y que le gustaría mucho hacerlo. Pero hay un punto claro, que no quiero desvalorar el trabajo de los otros o el trabajo mío. Yo creo que esos aportes como éticos que aprendí muy chica me han servido como para desenvolverme en distintas ramas. O actitudes también, como actitudes de colaboración. Y no quiero solo hablar mierda de la industria del tatuaje, pero hay ciertas cosas que me han molestado mucho, como, bueno, es muy competitiva en realidad, porque es competitiva per se. Se mueve mucho, hay mucha plata en esto. Y diría que eso es la mayor conexión que puedo hacer con todas estas cosas que estoy haciendo, que he ido haciendo este último tiempo. ¿Dónde me paro éticamente con todo lo que estoy haciendo? Y lo bueno de eso es que lo tengo muy claro, ¿entiendes? Y lo puedo aplicar a todas estas. Y es lindo encontrarse con gente también que o trabajar o colaborar con personas en proyectos artísticos donde no tienes que explicarles nada, ¿entiendes?
éticamente. Por ejemplo, me invitaron a colaborar con Eve Libertine de The Crash, donde ella va a estar recitando poesía y yo voy a estar tocando guitarra. Que un poco largo de contar cómo llegué ahí, pero... Y ver que Eve, está Penny de Crash, Penny Rambeau, G. Boucher, que hace los collages en Crash, los tres armando recital en conjunto, con quizá uno o dos colaboradores, pero como aplicando la autogestión después de tantos años, o como, no sé, tienen 70 hasta 70, 80 años cada una, y todavía están haciendo las cosas ellas mismas, como estar en la entrada, estar en la mesa con el merch, ¿cachai? Vendiendo discos de la banda más famosa narcopunk del mundo. Estar ellos mismos como ahí con la gente hablando y después terminar el show, que la gente se va, todo así, oh, genial, te abrazan, salud, tomar una cerveza y ok, sacarse una foto, todos sacándose foto con todo y quedar sola con ellos y empezar, ok, tenemos que desmontar y ver a Penny ahí desmontando el escenario, yo como ayudando. Como que esas cosas como que reafirman dinámicas que son súper importantes de mantener. Súper importante. Yo creo que ese apoyo mutuo y esa solidaridad, bueno, tiene que atravesar cualquier clase social, de género y sobre todo cualquier clase etaria. Sí, para mí eso me ha marcado mucho, como el seguir en contacto con gente, colaborando con gente en donde yo no tengo que explicar cuál es la mejor manera de colaborar juntas. Y eso se aprende muy temprano. Pues si ya no lo aprendes, como que ya no lo aprendiste. Como que yo creo que viene mucho de cómo creciste. Quería preguntarte sobre Santiago. Mi pregunta sobre Santiago es también multidimensional, ¿no? Por un lado, una cosa que para mí destaca mucho de conocerte, ¿no? Y de haberte conocido en cierta época, es que tú fuiste como la primera o única persona cercana a mí que cuestionaba abiertamente su sexualidad durante un Mm, periodo en que las condiciones en Chile no eran buenas, mm, ¿no? Y no es que ahora sean perfectas tampoco, mm, pero es distinto en situaciones para personas que se salieran o que cuestionaran la heteronormatividad. Y quería saber cómo fue esa experiencia para ti en esa área, en vivir y moverse por Santiago, sobre todo en las calles, ¿no? En lugares públicos, en lo laboral, etcétera. mm, Y la segunda parte de la pregunta tiene que ver con contraste. Ahora, como una persona que ya lleva muchos años no viviendo en Santiago y ahora lo mm, visitas, mm. ¿verdad? ¿Cómo se siente Santiago para ti ahora? ¿Cómo lo percibes ahora? ¿Cómo te sientes cuando estás ahí? Y esa segunda parte está un poco inspirada en algo que me acuerdo que me preocupó porque estábamos hablando, creo que por Instagram, sobre si íbamos a coincidir en Chile o si ibas a venir a Nueva York y te pregunté cómo estaba tu visita en Nueva York, perdón, tu visita a Santiago y me dijiste que no te sentías segura en Santiago. Y quería preguntar también si pudieras expandir un poco sobre eso. Yo creo que la primera parte que me pregunta es sobre cómo era estar en Santiago y cómo explorar mi género y sobre todo mi expresión de género corporalmente, en vestuario. De repente había situaciones muy horribles, ¿cachai? Como yo todavía vivía en Puente Alto y era irme a la Blondie, como estábamos hablando hace un rato, y tomar la micro a las 5 de la mañana y llegar a las 6, 7 y media a la plaza y después tener que caminar porque no había más micro. Y con miedo, ¿cachai? Y con la gente gritándote weá en el metro, en la micro, comentarios hacia la pasada, porque yo me vestía con pantalones más apretados, color rosa, o porque tenía una camisa rosada o camisa amarilla. Había momentos súper incómodos, en realidad. Yo nunca me sentí muy segura viviendo allá y expresándome, haciendo como, queriendo ser yo al final. ¿Cachai? Como si me quiero vestir así, me quiero vestir así. Y recuerdo que cuando todavía cantaba en un par de bandas allá, todavía me vestía así, me miraba muy raro también. Y me cuestionaba, como, ¿por qué estaba vistiéndote así? Porque no tenía una polera de, qué sé yo, de Bolt o lo que sea, ¿cachai? Recuerdo que yo empecé a trabajaba en una oficina de diseñador gráfico y tenía que ir como con corbata y camisa. Incluso ahí, cuando yo me vestía como hombre, ¿cachai? Me vestía, también me cuestionaba, ¿cachai? Porque era delgada, porque era alta, porque
me vestía, no sé, como normal. Todavía como que me cuestionaban, ¿cachai? Me preguntaban, oye, ¿eres maricón? ¿Cachai? Cosas así, o... No sé, yo estaba muy, muy insegura. Tenía que pasar, al finalmente me disfrazaba de una persona más normal en un momento, en un par de años allá. Tenía que estar mucho más varonil, socialmente presentable. Y eso a mí me comía la cabeza, ¿cachai? Me comía así el cerebro, porque no... Pero era una manera de sobrevivir, ¿cachai? A la jungla, era una manera de espantar al prejuicio. Pero al final esa etapa como que me sirvió un montón para darme cuenta de lo que yo no quería hacer, o quién no yo quería ser, o cómo yo no me quería enfrentar al mundo y enfrentarme al resto desde el vestuario, sobre todo desde el vestuario, que en un momento fue muy importante. Y en cuanto a volver a Santiago, no sé, mi relación ahora está como más en calma con la ciudad porque no he ido, en realidad he ido hace como 2 o 3 años que no voy. La última vez que estuve allá, sí, yo creo que me sentía muy insegura y sentía que la ciudad estaba mucho más cambiada, que hay una crisis, bueno, hay una crisis social y política todavía que se vive todos los días. Sobre todo yo dando cuenta, todavía tener una familia que vive como en comunas más alejadas del centro y eso. Pero yo, después que salí, me asumí como persona trans. Fui a Chile al año de que yo salí del closet. Y ahí era una inseguridad así brutal. Y yo estaba recién con mi tema hormonal, empecé a hormonarme recién, como a los 6 meses antes de ir a Santiago. Y también repetí ciertos patrones de que no tenía que mostrarme muy femenina porque tenía que sentirme más segura. Y fue súper incómodo sentir aún esos prejuicios, que quizás no eran tanto como 15 años atrás, pero todavía están ahí. El salir con miedo o el que te miren raro porque tienes como una melena o porque todavía que te digan algo porque viste como, no sé, panties con un short o no sé, tiene, pero eso también va conectado con etapas de la transición de género. Claro, como mujer trans, siempre socialmente esperan que una pase, que la identifiquen como mujer. Eso a mí me chocó estando allá, volver a Chile. Porque acá, bueno, en Londres o en Inglaterra es un poco más abierto el tema. Mucha gente acá no asume tu género. Si se refiere a ti, trate de una manera más neutra. Pero en Santiago era como un choque así como no reconociéndome como mujer. Y nada, fue súper incómodo en realidad, socialmente. O sea, con mi familia todo bien, mi familia es un amor conmigo, o sea, siempre apoyándome con todo el tema de la transición. Pero, no sé, incluso como círculo más anarquista o círculos de izquierda, todavía, bueno, acá en Londres, bueno, en Inglaterra y en Santiago, en Chile también veo como este prejuicio, como al no binarismo, o como bromas a la teoría de género, ¿cachai? Yo no sé, yo creo que si volvería a Santiago me volvería a sentir muy incómoda en realidad, porque la ciudad como que, no sé, para mí es insegura. No te digo que acá me siento 100% segura, pero sí, yo creo que son cosas que hay que interiormente tengo que sanar, o qué sé yo, con Santiago. Mm. Sí, perdón, quizá me fui un Pienso, poco afuera de la, de la pregunta. iba a decir que pienso que no es tarea tuya tener que sanar esa relación. Creo que la gente de Santiago y de Chile tiene que hacer ese esfuerzo, Mm, ¿no? sí, o Y sea, del mundo en totalmente, general. totalmente, pero también tiene que ver con cómo yo me enfrento a esas situaciones o a esa violencia verbal o, sí, sobre todo violencia verbal o escrita desde también, como te decía, ciertos sectores de la izquierda que se burlan de incluso de leer sobre género. No estoy diciendo que es mi responsabilidad, pero yo creo que la lucha tiene que venir de una. Por eso, para mí, como este proyecto Traidora es muy necesario. Nació desde una idea, pero se ha transformado en una necesidad personal, como seguir haciéndolo. Y es una necesidad para mucha gente también, como para gente cercana, que me han dicho que... Como exponer también el tema dentro de el tema de transgénero o de comunidades, disidencias sexuales, mostrarlo en todas estas como comunidades underground.
que al final tampoco se ha mostrado mucho en realidad. Supongo que a alguien le repercute las canciones de Traidora para bien o para mal. ¿Cachai? Pero es una tarea que nosotras hablando desde mi comunidad como disidencia, tenemos que dar, ¿cachai? Es una tarea y una lucha que es como constante, como autovalidarse todo el rato. ¿Cachai? Yo creo que, no sé, tendría que ver como me siento muy inseguro de ir a Santiago, pero quizás estando allá estaría así como, ¿sabes qué? Me da un poco igual. Porque a mí me da un poco igual lo que la gente piensa en este momento de mí. Que es un proceso de la transición, ¿cachai? Que yo me siento segura de quién soy. Y no me va a romper el corazón si alguien me dice el pronombre masculino. Claro, me va a incomodar, ¿cachai? Y lo voy a corregir, pero tampoco es que me va a joder el día, ¿cachai? A eso voy con la tarea que una también se da, ¿cachai? Que son procesos personales al final. Poncho, Como ¿tenía que, más preguntas Sí, o...? yo te iba simplemente a preguntar tu visión de Londres y como de tu experiencia en la metrópolis, pero me pareció que en la última pregunta lo fuiste respondiendo igual, como una ciudad que mm, parece un poco más segura, en el sentido como más afín, mm, porque me refiero, entendí que te referías como a esa seguridad, como a ujú. entrar como en un equilibrio con el exterior más que la dimensión securitaria, así como criminal, que es de lo que se habla enormemente en Santiago en el último tiempo. Así que yo creo que estaba como en parte contestada como esa visión. Si podemos decir como que Venezuela fue tu cuento de infancia, Chillán fue tu novela de formación, así como del joven punk, de la joven escena punk, etcétera. Santiago fue un lugar donde volviste y que ya quizás tenía un germen como de hostilidad, porque esa impresión me dio. Y no eres la primera persona a la que le pasa. Yo creo que a todos los que pasamos por Santiago como que sentimos esa como ambigüedad entre la hostilidad que nos genera, pero también como que es nuestro espacio, entonces en el fondo surfeamos con, con lo que tenemos. Y después, ¿qué sería Londres entonces? O sea, si se asume como como distintas etapas, ¿qué significó? O sea, ¿qué lectura haces de la ciudad? O sea, ¿qué significa Londres para mí? Yo creo que la ciudad... Yo viví en Brighton también muchos años, como 5 años, que es cerca de Londres. Y yo conectaría las dos ciudades, en Brighton y Londres. Han sido ciudades que me han acogido muy bien, en realidad, para ser una persona migrante y una mujer trans. He tenido algunas situaciones bastante incómodas, en realidad, pero nunca me he visto en peligro. Y eso yo creo que lo agradezco, no sé, a la historia de la ciudad, a la historia del país o qué sé yo. No te diría que es como una ciudad 100% segura porque es una ciudad inmensa donde te puede pasar cualquier cosa. Pero es una ciudad que he podido vivir, verla desde una mirada femenina muy en paz, ¿cachai? Como que he aprendido a navegar la ciudad, que he aprendido a moverme en la ciudad, siendo que igual hay crímenes de odio, ¿cachai? Siempre que todavía hay como discriminación y eso. Pero, no sé, yo como resumiendo, Londres ha sido la ciudad donde he madurado, como emocionalmente, en realidad, y personalmente. Como que no sé dónde viviría, no sé en qué otra parte viviría, por ejemplo. No me gustaría vivir acá por un largo rato, pero siento que Londres me ha dado esa capacidad de poder madurar emocionalmente, así brutal. Teniendo el aprendizaje de vivir en Santiago, que Londres diría que es como 20 veces Santiago en cuanto a tamaño y a redes de comunicación y buses y trenes, etc. Y Londres y Inglaterra en realidad me han dado también, me ha hecho conocer a gente muy, muy bacán, muy especial. Gente que me ha hecho, que todavía me hace mucha compañía, colegas con quienes tenemos proyectos con las chicas de ambas bandas, estoy tocando dos bandas ahora. Sí, o sea, está bueno vivir acá todavía. Está bueno porque uno puede hacer lo que quiera, como que no tienes que darle explicaciones a nadie para hacer lo que quieras hacer. Y por ahí viene como lo que decía de la madurez. Como armar proyectos de este tipo, musicales o performance, eh, o de collage o exposiciones. Tiene que ver con una seguridad personal. Pero tiene que ver mucho, 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 mucho con una seguridad interna de saber moverme por acá. Muy agradecido de haber tenido a Eva
Creo que fue una muy buena conversación. ¿Cuál es tu recomendación literaria, audiovisual, material para esta semana? Sí, es una recomendación que yo creo que no van a poder ir a seguirla directamente porque fue en el marco del festival FIDOX que tuvo lugar esta semana. Y son dos proyecciones que hubo que me llamaron mucho la atención. Son dos documentales, uno hecho por la documentalista iraní Farnaz Sharifi, que se llama Mi planeta robado, y el otro documental, que quedó más o menos en la misma región, es del palestino Kamal Al-Jafari, que se llama Afedai Film. Lo que me interesó de estos dos documentales es que ambos trabajaban en torno a archivos de imágenes que tenían una dimensión política muy explícita, aun cuando no eran directamente políticos. Quiero decir que por un lado, en el documental iraní de Farnaz Sharifi, había un uso de documentos íntimos, documentos de filmaciones familiares que circulaban en una especie de mercado negro y que la documentalista insertaba en su propio diario de vida que componía el conjunto del documental. Y en el plano del otro documental, en Afedai Film, eran documentos que fueron robados o confiscados por el ejército israelí a distintos organismos, a la OLP, a organismos de resistencia y de organismos educativos también, palestinos, en un esfuerzo obviamente de arrasar con una memoria, de borrar un pueblo en sus documentos. Y lo que hacía el realizador era establecer un montaje, en este sentido más directo que en el otro documental iraní, donde estaba mediado por este diario más íntimo. Y entonces ambos cuestionaban como la producción política de la imagen, y que en ambos casos estaba mediado por un borramiento. En el caso iraní, por un borramiento del espacio femenino. Eran películas donde la gente bailaba, donde las mujeres vivían su vida de un modo más emancipado, previo a la reacción violenta de la Revolución Islámica. Y en el otro eran escenas de la vida palestina general, poblaciones de ciudades distintas de la región, escenas cualquiera, escenas de comercio, escenas de baile, escenas de etcétera. Pero la dimensión era esto, como un archivo de imagen es secuestrado por mecanismos de poder, y cómo estos realizadores pudieron hacerlos resurgir en distintos dispositivos con distintos intereses. Y bueno, mi recomendación de hecho va en una línea y temática bastante similar. Es un libro por el historiador Avi Shlaim, o Shlaim. Él es un judío árabe y el libro se llama Tres Mundos, Memorias de un judío árabe o árabe judío, que cuenta la historia muy personal de su familia que vivían en Irak hasta los años 50, de las muchas familias árabes judías, ¿no?, que vivían por el Medio Oriente, pero que esa situación se ve comprometida cuando se funda el Estado de Israel y las fuerzas sionistas, ¿no?, crean un poco esa narrativa de que los judíos solo pueden vivir de forma segura en el Estado de Israel y no en el resto del mundo. Y hay un choque ahí también con el panarabismo, con el nacionalismo árabe, ¿no?, que lleva a la expulsión de mucha de esta población, o la inmigración también forzada, o en algunas cosas voluntaria, de mucha de la población judía árabe que vivían en el resto del Medio Oriente hacia Israel. Y este libro es más bien un lamento de haber perdido esa conexión con Irak, y también diría que es una crítica muy fuerte al sionismo y el rol que juega en abusar un poco del trauma de la población judía del mundo, ¿no?, y de usar el trauma de la población judía del mundo como una justificación para el nacionalismo israelí. Estoy recién empezando el libro, no sé si existe una edición en castellano, ojalá que la haya, es muy reciente, fue publicado el 2023, así que ojalá venga una edición en castellano. Creo que es muy relevante en este momento, porque la historia que se cuenta de Israel en el mundo occidental, y yo diría que incluido en el sur global, es la versión más que nada de los judíos ashkenazi, ¿no?, de los judíos que llegan de Europa. Hay muy poca narrativa ahí sobre los judíos árabes,
que también vivían, coexistían, ¿no?, en el mundo musulmán por siglos antes de la creación del Estado de Israel, ¿no? Y el libro me llegó a través de una recomendación luego de ver una charla del profesor Rashid Khalidi, que escribió el famoso libro sobre los 100 años de guerra contra el pueblo palestino. También un libro que hay que leer, ¿no?, en este momento. Y bueno, esa es mi recomendación. Muy bien, yo creo que con esto llegamos al fin de este episodio y nos estaríamos viendo en el próximo episodio número 3 en ese caso.